Estamos viendo la imagen que nos llega en estos momentos en directo del Parlamento de Cataluña. El Pleno se ha retrasado una hora, tenía que comenzar esa comparecencia de Carles Puigdemont a las 6 de la tarde y se ha pospuesto, es lo que contábamos en nuestro anterior avance informativo, hasta las 7 de la tarde. Vemos a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que acaba de llegar a la Cámara. Antes, en la primera conexión, pocos minutos antes de las 6, solo estaban en sus asientos los diputados de la oposición, no estaban ni los de Junts pel Sí ni la CUP. Parece ser que ese pleno, ahí vemos a Carles Puigdemont, le vemos por primera vez desde su llegada al Parlamento. Vamos a ver si finalmente y a Oriol Junqueras a su lado. Marc, también te vemos a ti. Algunas informaciones decían que se había pospuesto porque la CUP no estaba en desacuerdo con el plan que proponía Carles Puigdemont. ¿Se ha confirmado eso? Bueno, han pasado dos cosas en la última hora desde que hemos acabado la anterior conexión. Por un lado, ha habido una reunión de la Junta de Portavoces en la que PP y Ciudadanos han pedido la suspensión del Pleno al considerar que al final se va a tratar una cuestión que está suspendida por el Constitucional, una petición que ha quedado que no se ha contemplado, por lo cual el Pleno continúa vigente. Y por otro lado, quizás lo más destacable también es la reunión que mantenían Junts pel Sí y la CUP. Parece que la CUP, media hora antes, sobre las 6 de que empezara o la hora de prevista del Pleno, habría recibido el documento con las bases del discurso que va a pronunciar Puigdemont y no habría sido de su agrado o no habría sido lo que en su momento acordaron, con lo cual ha habido, parece ser, momentos de tensión entre miembros de la CUP y Junts pel Sí, que estaban todos reunidos en una reunión también con los miembros del Gobierno de la Generalitat. Han estado, parece ser, retocando el discurso y será lo que vamos a escuchar. Ahora ya sí, porque ya vemos a Puigdemont sentado con esa carpeta en la que entendemos que va a llevar el discurso que va a pronunciar en los próximos minutos, y ahora habría un acuerdo o al menos estarían ya más de acuerdo lo que va a pronunciar Puigdemont en los próximos minutos. Pero como decíamos, han pasado estas dos cosas, con lo cual también ha sido Puigdemont quien ha pedido ese retraso, no solo la Junta de Portavoces, sino también el propio presidente, porque pues han tenido este problema o este malestar con la CUP, que no veía con buenos ojos el discurso que va a dar Puigdemont. En teoría, Marc, parece que lo que planteaba Carles Puigdemont es posponer los efectos de esa declaración de independencia. Parece que es con lo que no estaba de acuerdo la CUP, que en Twitter declara que es el momento de proclamarla ya. Ellos siempre han tenido muy claro que se tenía que seguir a rajatabla lo que marca la ley del referéndum suspendida por el Constitucional, que para ellos no está suspendida, y que es proclamación de los resultados de la votación, y si hay más sís que nos, hay que proclamar la independencia. Ellos siempre han dicho que esto es lo que tendría que hacer el presidente de la Generalitat. Tan claro nunca se lo hemos escuchado al presidente. Ha dicho que aplicaría la ley, ha dicho que cumpliría con sus compromisos, pero no tan claro nunca se lo hemos escuchado en las últimas semanas. Y también hemos escuchado a algunos representantes del PDeCAT, de la antigua Convergencia, del partido de Carles Puigdemont, apostando por esa aplicación de una declaración, pues como decíais, a plazos, o bueno, como se le quiera llamar. Veremos qué es lo que queda, porque se dicen muchas cosas, pero como os decía antes, los acontecimientos se van sucediendo muy rápido en esta tarde, una nueva tarde intensa aquí en el Parlamento de Cataluña. Mientras nos hablas, Marc, vemos la imagen del Parlamento, vemos a Carles Puigdemont y también vemos en pantalla la imagen de la concentración, no cerca del Parlamento, bueno, relativamente cerca, pero no justo al lado, no en la puerta, porque los Mossos han blindado todos los accesos para evitar que esos manifestantes, convocados por dos asociaciones independentistas, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, para apoyar una declaración unilateral de independencia. Vemos la imagen de los concentrados, ha ido aumentando conforme pasaba el tiempo. Pues, estaban antes de las 5 ya por allí. No sé si estáis viendo que los miembros de la mesa se vuelven a levantar. No hemos visto el plano, Marc. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que ha pasado. Se están levantando los miembros de la mesa nuevamente. Concretamente vemos a Joan Josep Nuet, que es secretario de la mesa de Catalunya Sí que es Pot, que le hacía así como una señal de calma a los miembros del gobierno, pero en estos momentos están despiertos y vemos que estos son los diputados algunos diputados del Partido Popular que se levantan, pero como veis, la imagen de la mesa del Parlamento, allí tendrían que estar sentados, estaban sentados hace un momentito y no están. Incluso la presidenta, hemos visto que como Carme Forcadell se sentaba
Sí, la hemos visto sentarse se han marchado todos. Kim Barnola yo creo que está en los pasillos. Kim quizá puede averiguar algo, lo vamos a dejar en sus manos mientras tenemos una respuesta a lo que está pasando, porque efectivamente habían entrado todos y en este momento vemos cómo vuelve a vaciarse la Cámara. Siguen dentro, eso sí, todos los diputados, vemos los miembros del Gobierno de la Generalitat, a los miembros de Junts pel Sí, y de hecho no hay ningún diputado que se haya ido del hemiciclo, con lo cual entendemos que de momento el Pleno sigue en estos momentos previsto para las 7, son ya las 7:09, 7:08, con lo cual sí que se está retrasando. Entran ahora, como veis, los miembros de la CUP. De la CUP. Con quien... Estos son los representantes de la CUP que ocuparán la parte superior del hemiciclo. Son los diputados de la candidatura de Unidad Popular que, como decíamos, habían mostrado su desagrado en la última hora con el discurso previsto del presidente Puigdemont. De hecho, han pasado por el lado en estos momentos y no ha habido... Habitualmente pues a veces se puede hablar alguna cosa, ahora no les hemos visto hablar, no sé si significa nada o simplemente que estaban acelerando el paso para que se pueda iniciar el pleno con cierto retraso, pero como estaba previsto a las 7 de la tarde. Y bueno, y una vez más, esa incertidumbre a la que parece casi que nos estamos acostumbrando, Marc. Se había reunido... Lo que decía, que muy normal no es, pero... Ya empieza a ser habitual, o por lo menos se repite. Marc, decía, hay muchos protocolos en el reglamento de la Cámara. Creo que se ha reunido la Junta de Portavoces, pero no la mesa. ¿Puede tener esto algo que ver con lo que estamos viendo? Pues francamente no te lo sabría decir, porque la Junta de Portavoces se había reunido por esa petición explícita de Ciudadanos y del Partido Popular para que se suspendiera ese pleno al considerar que al fin y al cabo lo que se iba a tratar o de lo que se iba a hablar de allí eran de cuestiones que están vinculadas a un referéndum suspendido, basándose en una ley del referéndum suspendida, que se podía hablar de una ley de transitoriedad suspendida y que por lo tanto no tenía ningún sentido que se hiciera ese pleno, que estaba basándose en una serie de cuestiones que se consideran ilegales por parte del Constitucional. Pero eso se ha descartado, con lo cual el pleno ahora mismo sigue vigente. Está reunida la mesa del Parlamento en estos momentos, entendemos, porque si no hay ninguno de sus miembros, y todos los parlamentarios pues esperando como todos. Bueno, Marc, vamos a estar atentos. Mientras tanto, seguimos con nuestros puntos de directo y nos vuelven ya los miembros de la mesa. Vemos que vuelven, eso nos ha parecido, que en este momento ya vuelven a sentarse, a ocupar sus sitios. Vamos a ver si en un plano más cercano lo podemos apreciar. Si llega también la presidenta, Carmen Forcadell, por lo que creemos que el pleno está a punto de comenzar. Ahora sí, después de ese receso por la ausencia de los miembros de la mesa del Parlamento. Comença la sessió. Molt bona tarda a totes i a tots. Abans d'iniciar l'ordre del dia, he de comunicar-los que, malauradament, ens han confirmat que la víctima del passat 20 de maig de 2017 a la Llagosta va ser com a conseqüència de violència masclista. Fue por violencia de género. Del mismo modo, nos comunican también que el pasado 1 de octubre fallecieron en Barcelona una mujer y una menor de edad también por un acto de violencia machista. Según las fechas oficiales del Departamento de Interior y del Instituto Catalán de la Mujer, el número de víctimas mortales de violencia machista desgraciadamente se incrementa y llega a 7 víctimas. En nombre de la Cámara, lamento y condeno estos crímenes y quiero expresar mi más sincero pésame a sus familiares y amigos. Del mismo modo, reitero de nuevo el compromiso del Parlamento en la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. El único punto del orden del día es la comparecencia del presidente de la Generalitat ante el Parlamento para informar sobre la situación política actual. Según el artículo 169 del reglamento, el presidente de la Generalitat ha solicitado comparecer ante el Pleno del Parlamento para informar sobre la situación política. Así pues, le cedo la palabra al muy honorable presidente de la Generalitat, el señor Carles Puigdemont. Vale.
Molt bona tarda, molt honorable presidenta del Parlament. Honorable presidenta del Parlament, vicepresidente, consejeros, consejeras, diputados, diputados, señoras y señores. Comparezco a petición propia para analizar la situación política. Comparezco ante este Parlamento tras los resultados del referéndum del 1 de octubre y para explicarles tenemos un problema con esa señal que nos llega desde el Parlamento de Cataluña, ya la hemos recuperado. Comparec efectivament a petició pròpia per analitzar la situació política. Comparec en aquest Parlament després dels resultats del referèndum celebrat el dia 1 d'octubre i per explicar-los les conseqüències polítiques que se'n deriven. Soc conscient, com segurament també molts de vostès, que avui també comparec davant y se ha hecho evidente que más allá de ser un asunto doméstico por parte de aquellos que han dejado de lado su responsabilidad, Cataluña es un asunto europeo. De mi comparecencia no esperen ni amenazas, ni chantajes, ni insultos. El momento es muy serio y todos debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde, con la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y de no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla. Al contrario, quiero dirigirme al conjunto de la población, a los que se han movilizado los días 1 y 3 de octubre, a los que lo hicieron el sábado en la manifestación de defensa del diálogo, a los que lo hicieron masivamente el domingo en defensa de la unidad de España, y a los que no se han movilizado en ninguna de estas convocatorias. Todos con nuestras diferencias y discrepancias, en lo que nos entendemos y en lo que no. Todos formamos un mismo pueblo y lo hemos de seguir siendo, pase lo que pase, porque así se hace la historia de los pueblos que buscan su futuro. Nunca nos pondremos de acuerdo en todo, como es evidente, pero entendemos, tal como hemos demostrado muchas veces, que la manera de avanzar no puede ser más que la democracia y la paz. Esto quiere decir el respeto por el que piensa diferente y encontrar cómo hacer posible las aspiraciones colectivas con la valentía que esto requiere, y también requiere mucho diálogo y valentía. Como se pueden imaginar, en estas últimas horas y días se me han dirigido muchas personas sugiriendo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Todas estas sugerencias son lícitas, son respetables y son propias de un momento como este. A todos los que he podido se lo he agradecido, porque en cada uno de ellos he reconocido razones fundamentadas que merece la pena escuchar. También he pedido opinión a diversas personas que me han ayudado a enriquecer el análisis del momento y la perspectiva del futuro, y por lo tanto también quiero agradecérselo de todo corazón. Pero, señorías, lo que hoy voy a exponer no es una decisión personal, es el resultado del 1 de octubre, de la voluntad del Gobierno que presido, de haber mantenido su compromiso de convocar, organizar y celebrar el referéndum de autodeterminación y, por supuesto, del análisis de los hechos posteriores que hemos compartido en el Gobierno. Hoy toca hablar de los resultados del 1 de octubre y eso es lo que haremos. Estamos aquí porque el domingo 1 de octubre Cataluña celebró el referéndum de autodeterminación y lo hizo con unas condiciones más que difíciles, extremas. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra los votantes que hacen cola para depositar su voto. Desde las 8 de la mañana hasta la hora de cierre de los colegios, la policía y la Guardia Civil golpearon a personas indefensas y obligaron a los servicios de emergencia a atender a más de 800 personas. Lo vimos todos. También lo vio el mundo.
que se horrorizó por las imágenes que veíamos. El objetivo no era solo confiscar urnas y papeletas. El objetivo era provocar el pánico generalizado y que la gente, viendo esas imágenes de violencia indiscriminada, se quedase en casa y renunciase a votar. Pero los responsables políticos de esa operación les salió el tiro por la culata. 2.286.217 personas vencieron el miedo, salieron de casa y votaron. No sabemos cuántos lo intentaron sin éxito, pero sí sabemos que los colegios cerrados de manera violenta representan un censo de 770.000 personas más. Más de 2.200.000 catalanes votaron porque vencieron el miedo. Y también porque cuando llegaron a su colegio se encontraron que había urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Las operaciones y registros policiales de las semanas anteriores, buscando urnas y papeletas, no impidieron el referéndum. Las detenciones de altos cargos y funcionarios del gobierno tampoco lo impidieron. Las escuchas telefónicas, el seguimiento de personas, los ataques informáticos, el cierre de 140 webs, las violaciones de la correspondencia tampoco lo impidieron. Repito, a pesar del esfuerzo y los recursos destinados para combatirlo, cuando los ciudadanos llegaron a los colegios electorales, encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Por lo tanto, quiero reconocer a todas las personas que hicieron posible este éxito logístico y político. A los voluntarios que durmieron en las escuelas, a los ciudadanos que guardaron las urnas en casa, a los impresores que imprimieron las papeletas, a los informáticos que idearon y desarrollaron el sistema del censo universal, a los trabajadores y trabajadoras del gobierno, a los votantes del sí y a los del no y a los del voto en blanco, a tantísima gente anónima que puso su granito para hacerlo posible. Sobre todo quiero enviar mi afecto, mi solidaridad y mi apoyo a todos los heridos y personas maltratadas por la operación policial. Las imágenes quedarán registradas en nuestra memoria para siempre. Nunca lo olvidaremos. Hay que reconocer y denunciar que la actuación del Estado ha conseguido introducir tensión e inquietud en la sociedad catalana. Como presidente de Cataluña, soy muy consciente de que en estos momentos hay mucha gente preocupada, angustiada, sobre todo también espantada por lo que ha pasado y lo que puede pasar. Gente de todas las ideas, de todas las tendencias. La violencia gratuita y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social, una decisión más de cara a los mercados y no tanto con efectos reales para nuestra economía. De hecho, lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía son los 17.000 millones de euros catalanes que tienen que cambiar de sede social cada año. Sin duda, son hechos que reconozco que han enturbiado el ambiente. A todas estas personas que tienen miedo, les quiero enviar un mensaje de comprensión y empatía, y también de serenidad y de tranquilidad. El Gobierno de Cataluña no se va a desviar ni un milímetro de su compromiso con el progreso social y económico, la democracia, el diálogo, la tolerancia, el respeto de la discrepancia y la voluntad negociadora. Como presidente siempre actuaré con responsabilidad y teniendo en cuenta los 7,5 millones de habitantes de Cataluña. En este punto quiero explicar dónde nos encontramos y por qué. Hoy mucha gente nos mira desde fuera
y sobre todo que hoy mucha gente nos escucha en todas partes del mundo, quiero que nos volvamos a explicar. Desde la muerte del dictador Franco, Cataluña ha contribuido tanto como el que más a la consolidación de la democracia española. Cataluña no solo ha sido el motor económico de España, sino también un factor de modernización y de estabilidad. Cataluña creía que la Constitución del 78 podía ser un buen punto de partida para garantizar su autogobierno y su progreso material. Cataluña se implicó a fondo en la operación de devolver al Estado español a las instituciones europeas e internacionales después de 40 años de aislamiento y de autarquía. Sin embargo, con el paso de los años, nos dimos cuenta de que el nuevo órgano que surgió de la transición, que Cataluña veía como un punto de partida para evolucionar a cotas más altas de democracia y autogobierno, pues vimos como las élites hegemónicas del Estado no lo veían como un punto de partida, sino como un punto de llegada. Y los años pasaron y el sistema no solo dejó de evolucionar en la dirección que deseaba el pueblo de Cataluña, sino que empezó también una involución. En coherencia con esta constatación, en el año 2005, una gran mayoría, el 88% de este Parlamento, repito, una mayoría del 88% de este Parlamento, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, repito, siguiendo los principios marcados por la Constitución, aprobó una propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía y la envió al Congreso de los Diputados. La propuesta catalana desató una auténtica campaña de catalanofobia liderada en ese momento por los que querían gobernar España a cualquier precio. El texto que finalmente se sometió a referéndum en el 2006 era muy diferente de la propuesta inicial, pero a pesar de todo fue aprobado por los ciudadanos que fueron a votar. La participación fue del 47% del censo y los votos favorables fueron de 1.890.000. Quiero repetir que son 145.000 votos menos de lo que obtuvo el sí a la independencia el pasado 1 de octubre. Sin embargo, el Estado no tuvo suficiente con el primer recorte. En 2010, 4 años después de la entrada en vigor del Estatuto recortado, un tribunal constitucional formado por magistrados elegidos a dedo por los dos grandes partidos españoles emitió una sentencia de infame recuerdo que volvía a recortar el Estatuto y modificaba su contenido que ya había sido votado por el pueblo en referéndum. Esto hay que recordarlo. A pesar de haber seguido los procedimientos establecidos en la Constitución, a pesar de haber seguido el ordenamiento constitucional, a pesar de tener detrás el 88% del Parlamento de Cataluña y a pesar del voto popular en el referéndum legal y acordado, la acción combinada del Congreso de los Diputados y sobre todo del Tribunal Constitucional convirtieron la propuesta catalana en un texto irreconocible. Y esto hay que recordarlo y subrayarlo. Este texto irreconocible, doblemente recordado y no refrendado por los catalanes, es la ley vigente en estos momentos. Este ha sido el resultado del último intento de Cataluña de modificar su estatus jurídico-político por las vías constitucionales. Es decir, una humillación. Pero esto no es todo. Desde la sentencia del Constitucional contra el Estatut votado por el pueblo, el sistema político español no solo no ha movido un dedo para intentar reparar esta fractura, sino que ha activado un programa agresivo y sistemático de recentralización. Desde el punto de vista de descentralización, han sido los últimos años los peores de los 40 años últimos. Se han descentralizado competencias a través de leyes, se han reducido inversiones en infraestructuras en Cataluña, que son una pieza clave del progreso del país, y se ha menospreciado la lengua, la cultura y la manera de ser y de vivir de nuestro país.
Todo esto que explico de manera condensada en unas pocas líneas ha tenido un impacto profundo en la sociedad catalana, muy profundo. Hasta tal punto que durante este periodo muchos ciudadanos, de hecho millones de ciudadanos, han llegado a la conclusión racional de que la única manera de garantizar la supervivencia, no solo del autogobierno, sino de nuestros valores como sociedad, es que Cataluña se constituya en un Estado. El resultado de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña son fe de ello. Además, ha ocurrido algo mucho más relevante, y es que en paralelo a la formación de la mayoría absoluta independentista en el Parlamento, se ha formado un consenso muy amplio y transversal alrededor de la idea de que Cataluña, sea lo que sea, Cataluña tenía que decidir su futuro de manera democrática y pacífica, y que lo tenía que hacer a través de un referéndum. En la encuesta más reciente de un periódico de Madrid, un 82% de los catalanes así lo expresan. Y bien, con el objetivo de hacer posible este referéndum, en los últimos años, las instituciones y la sociedad civil catalanas han puesto en marcha numerosas iniciativas ante el Gobierno y las instituciones españolas. Está todo documentado, hasta en 18 ocasiones y en todos los formatos posibles se ha pedido diálogo para acordar un referéndum como el que se celebró en Escocia el 18 de septiembre del 2014. Un referéndum con una fecha y una pregunta acordadas por las dos partes, donde hubo una campaña por las dos partes, donde se expusieron los argumentos y en el que las dos partes se comprometieron a aceptar y a aplicar el resultado a través de una legislación que protegiera los intereses respectivos. Si esto fue posible en una de las democracias más antiguas, consolidadas y ejemplares del mundo, como es el Reino Unido, ¿por qué no se puede hacer también en España? La respuesta a todas estas iniciativas ha sido una negativa radical y absoluta. Una negativa combinada con la persecución policial y judicial de las autoridades catalanas. El expresidente Artur Mas, que está aquí presente, y las exconsejeras, la señora Ortega y la señora Rigau, hoy también una de ellas diputada, al igual que el exconsejero Francesc Homs. Todos ellos han sido inhabilitados por haber promovido un proceso participativo no vinculante y sin efectos jurídicos el 9 de noviembre de 2014. Y no solo han sido inhabilitados, también han sido multados de forma arbitraria y abusiva. Si no depositan más de 5 millones de euros en el Tribunal de Cuentas español, todos sus bienes serán embargados y ellos y sus familias se pueden ver gravemente afectados. Además de ellos, una parte importante de la mesa de este Parlamento y decenas de cargos municipales han recibido querellas por apoyar el derecho a decidir y por permitir debates sobre el referéndum. Repito, se han presentado querellas contra la presidenta y contra miembros de la mesa por el único motivo de que este Parlamento pudiera debatir. Esta ola represiva contra instituciones catalanas ha supuesto la detención de 17 cargos y servidores públicos del Gobierno de Cataluña que tuvieron que ir a declarar esposados y sin saber los cargos que pesaban sobre ellos. El mundo también tiene que saber que los líderes de las entidades que han movilizado todas estas manifestaciones más masivas y pacíficas de Europa hoy están imputados por un delito de sedición que puede conllevar hasta 15 años de prisión. Los responsables de haber organizado manifestaciones que han maravillado al mundo por su organización, por su civismo y por su total ausencia de incidentes. Esta ha sido la respuesta del Estado español a las exigencias catalanas. Unas exigencias, unas demandas que siempre se han expresado y siempre se han de expresar de forma pacífica y a través de las mayorías obtenidas en las urnas. El pueblo de Cataluña hace años, muchos años, que ya reclama libertad para poder decidir.
Es muy sencillo. Y aún así no hemos encontrado interlocutores en el pasado y tampoco los encontramos ahora. Ninguna institución del Estado se abre a hablar con la mayoría de este Parlamento y de la sociedad catalana. La última esperanza es que la monarquía ejerciera el papel moderador que la Constitución le atribuye. Pero el discurso de la semana pasada confirmó la peor de las hipótesis. Ahora quiero dirigirme a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y de respeto, de voluntad de diálogo y de acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo y nuestra prioridad. Soy consciente de la información que les trasladan la mayoría de los medios y de cuál es la narrativa que se ha instalado. Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos. Un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes. No somos unos locos. No somos unos golpistas. No somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario, nos queremos reentender mejor y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña, porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible. Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere. Efectivamente, la Constitución es un marco democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución. Senyores i senyors, amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre passat, del referéndum del pasado 1 de octubre, Cataluña ha ganado el derecho a ser un Estado independiente y se ha ganado el derecho a que se la escuche y se la respete. He de decir que se nos escuche, bueno, pues ya se hace más. Lo que ha pasado en estos últimos días no había pasado en años y hoy se escucha a Cataluña y se la respeta más allá de nuestras fronteras. El sí a la independencia ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta y 2 años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de porrazos. Las urnas, el único lenguaje que entendemos, las urnas nos dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy comprometido a transitar. Como saben ustedes, la ley del referéndum establece que 2 días después de la proclamación oficial de los resultados, en el caso de que el número de votos del sí haya sido superior al número de votos del no, el Parlamento, y cito textualmente, celebrará el Parlamento una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña con todos sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente. Fin de cita. Hay un antes y un después del 1 de octubre. Hemos conseguido lo que nos habíamos comprometido a hacer al principio de la legislatura. Llegados a este punto histórico y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum, ante todos ustedes y ante todos los conciudadanos, asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hacemos hoy con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.
Creemos firmemente que el momento exige no solo que se reduzca la tensión, sino que también haya una voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que tenemos que tener en cuenta de manera imprescindible en la época de diálogo que estamos dispuestos a abrir. Todos ustedes saben que desde el día después del referéndum se han puesto en marcha distintas iniciativas de mediación, diálogo y negociación en el ámbito nacional, estatal e internacional. Algunas de estas son públicas, otras todavía no, pero lo serán. Todas son muy serias y eran difíciles imaginar estas soluciones hace muy poco tiempo. Los llamamientos al diálogo y a la no violencia se han sentido desde todos los rincones del mundo. La declaración que hizo ayer el grupo de 8 premios Nobel de la Paz, la que hicieron también al frente de los cuales estaba el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y numerosas personalidades de todo el mundo, los posicionamientos de presidentes y primeros ministros, de líderes europeos, de políticos europeos. Aquí hay un llamamiento al diálogo por toda Europa, porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces tienen que ser escuchadas, merecen ser escuchadas, y todas, sin excepción, nos han pedido que iniciemos una época para dar una oportunidad al diálogo con el Estado español. Hoy nos toca hacerlo, por responsabilidad y por respeto. Y acabo. Y lo hago apelando a la responsabilidad de todos. A los ciudadanos de Cataluña les pido que sigan expresándose como lo han hecho hasta ahora, con total libertad y con respeto por los que piensan de manera distinta. A las empresas y a los agentes económicos les pido que sigan generando riqueza y que no caigan en la tentación de utilizar su poder para amedrentar a la población. A las fuerzas políticas les pido que contribuyan con sus palabras, con sus acciones, a rebajar la tensión. También se lo pido a los medios de comunicación. Y al gobierno español le pido que escuche, ya no a nosotros si no quiere, sino a los que están haciendo un llamamiento a la mediación, a la comunidad internacional, a los millones de ciudadanos también por toda España que le piden que renuncie a la represión y a la imposición. Y a la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que vele por los valores fundacionales de la Unión. Hoy el Gobierno de Cataluña está haciendo un gesto de responsabilidad y de generosidad. Nos ofrecemos al diálogo. Estoy convencido de que si en los próximos días todo el mundo actúa con la misma responsabilidad y cumple con sus obligaciones, el conflicto entre Cataluña y el Estado español se puede resolver de manera serena y acordada, respetando la voluntad de los ciudadanos. Por nosotros no va a ser, porque queremos ser fieles a nuestra larga historia. Queremos ser fieles a todos los que han sufrido y se han sacrificado, y porque queremos un futuro digno para nuestros hijos e hijas, para todas aquellas personas que quieran que Cataluña sea su tierra de acogida y de esperanza. Muchas gracias. Ha terminado esa declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ha dicho que Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente, pero ha dicho que pide al Parlamento que suspenda esa independencia porque se abre un periodo de negociación. Es lo que ha dicho él. Y ha hablado de las mediaciones internacionales que se han ofrecido a lo largo de estos días y a las que quiere prestar mucha atención. Nos vamos rápidamente al Palacio de la Moncloa para conocer la primera reacción ahí, Almudena Guerrero, a las palabras de Carles Puigdemont. Hola Ana, buenas tardes. Sabemos que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría han seguido juntos la comparecencia de Carles Puigdemont, atentos a las palabras del presidente de la Generalitat, y a esta hora todos los medios que estamos aquí a la puerta del Palacio de la Moncloa pendientes de los teléfonos por si hay alguna convocatoria oficial. Se espera una reacción. El presidente del Gobierno ha repetido por activa y por pasiva que la unidad de España ni se negocia ni es objeto de ninguna mediación. Gracias, Almudena. Va a empezar la intervención de Inés Arrimadas. Antes nos vamos al Congreso de los Diputados. Macarena Bartolomé, adelante.
Sí, aquí los diputados, justo coincidiendo con la declaración de Carles Puigdemont en el Parlament, se debatía la moción de Unidos Podemos que pedía que no se aplique el 155. Hemos oído cómo hasta el último minuto el diputado de Unidos Podemos, Xavier Domènech, pedía diálogo. Las reacciones aquí en el Congreso empezarán a sucederse a partir de este momento. No sé si nos da tiempo a hacer una conexión rápida con el Senado. Nos vamos al Parlamento para escuchar a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. De un golpe a la democracia, de un golpe al sentido común, de un golpe a la institución de este Parlamento, de un golpe a nuestro Estatuto de Autonomía y, sobre todo, un golpe a un proyecto común que se llama España y que se llama Unión Europea. Pero es una crónica de un golpe anunciado porque por fin están ustedes donde siempre han querido. Ustedes siempre han querido venir a la declaración de independencia. No llevaban ningún referéndum de independencia en su programa electoral porque nunca han querido ser referendistas ni defender un referéndum. Ustedes querían declarar la independencia a toda costa. Y por eso, el 1 de octubre han encontrado ustedes la excusa, la coartada, para hacer lo que usted siempre ha querido hacer, que es declarar la independencia. Y además, a mí, no sé si usted engañará a alguien, pero a mí una declaración de independencia en diferido, condicionada, suspendidas, a plazos, sigue siendo una declaración de independencia, sigue siendo un golpe al sentido común. Y el 1 de octubre le voy a decir una cosa, señor Puigdemont. Por muchos errores que haya cometido el Gobierno de España, nadie ha reconocido ese resultado. Nadie fuera de su ámbito, de sus, los que comparten su ideología o de los medios de comunicación a los que usted o bien directamente financia o en los que usted tiene capacidad de influir, ha comprado que el 1 de octubre sea base para hacer ningún tipo de decisión. Nadie en Europa apoya lo que usted acaba de hacer, señor Puigdemont. Nadie en Europa reconoce el 1 de octubre como ningún tipo de referéndum de independencia. Por tanto, todo el mundo ha visto que esto no iba de democracia, esto va de independencia. Y toda Europa y todo el mundo ha visto que esto no iba de urnas, esto va de fronteras. Y por fin se han quitado ustedes la careta, porque nosotros, este partido lleva 11 años diciendo que ustedes son nacionalismo, que ustedes son de lo peor, del peor nacionalismo que ha existido en Europa. Y le voy a poner unos cuantos ejemplos. Por eso no le apoya nadie en Europa, señor Puigdemont, porque el nacionalismo es la antítesis del proyecto europeo. Porque la Unión Europea, entre otras cosas, se formó para luchar contra el nacionalismo. Porque el nacionalismo significa poner más muros y Europa significa poner más puentes. Porque el nacionalismo identifica enemigos internos y externos, como la señora Forcadell, no son pueblo de Cataluña, el señor Turull, son súbditos los que no vayan al 1 de octubre, o externos, el España nos roba. Cuando en Europa se busca socios en vez de enemigos. Ustedes representan el nacionalismo que busca división y Europa significa unión. Ustedes representan el supremacismo cuando Europa significa igualdad. Ustedes representan la insolidaridad cuando Europa lo que representa es precisamente la solidaridad. Ustedes se basan en una identidad excluyente, cuando Europa se basa en derechos y libertades y en la ciudadanía. Y le voy a poner varios ejemplos, no tengo mucho, porque cuando ustedes declaran la independencia dan a los grupos de la oposición 10 minutillos, así, para que digamos lo que nos parece, pero para que vea toda Europa. Esto es un cartel de Convergencia y Unión. Esto no es un tuit de ningún concejal por ahí. No, es un cartel de Convergencia y Unión que dice: la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. ¿Esto es querer a los españoles, señor Puigdemont? ¿Esto es respetar a los españoles? ¿Esto? Le digo que podría hablar 10 minutos con ejemplos de la muestra de su nacionalismo, pero me llama especialmente la atención un artículo de nuestro vicepresidente, el señor Oriol Junqueras, en 2008. Atención, atención. Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poquito con los suizos. Seguimos. Mientras, los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses.
Esto es el nacionalismo más rancio por el cual se fundó la Unión Europea. Esto es nacionalismo. Se han equivocado de siglo y de lugar, porque estamos en el siglo XXI, en la Unión Europea. ¿Y sabe lo que pasa? Que en el siglo XXI, en la Unión Europea, todos los líderes políticos saben que si dejan que ustedes hagan su juego, que si permitan que se rompa España, esto supone abrir la caja de Pandora de Europa. Esto supone, pues, abrir que todos los movimientos secesionistas, nacionalistas, antieuropeos puedan tener un aliciente a seguir con sus planes. Y yo le invito a que escuche a Macron, a que escuche a Juncker, a que escuche al ex primer ministro francés, el señor Valls, por ejemplo, catalán, porque está usted solo, señor Puigdemont. A nivel internacional no hay ni un solo líder europeo, más allá, insisto, de los que quieren romper Europa, que no son líderes europeos, que les dé apoyo en sus planes. Pero ¿sabe lo peor de todo? No es que ustedes quieran romper Europa, señor Puigdemont, que es lo suficientemente grave. No es que ustedes quieran romper España, es que ustedes han roto la convivencia en Cataluña, señor Puigdemont. Yo le invito a que cada vez que se dirija a los catalanes evite decir que el pueblo catalán está unido, porque no está unido en estos momentos, desgraciadamente, y sobre todo gracias a usted. Porque lo que ustedes han hecho es enfrentarnos. Lo que ustedes han hecho es permitir que se nos señale. Lo que usted mismo ha animado es a que los cargos públicos que no quisieran colaborar de sus ilegalidades puedan ser perseguidos y señalados por la calle. Eso es lo que usted ha hecho, señor Puigdemont. Sí, sí, sí. Usted ha hecho que las empresas marchen de Cataluña. El señor Artur Mas, que decía, no marchará cap, pues han ido unas cuantas, señor Mas. ¿Han solucionado ustedes? ¿Han solucionado los que... Es muy curioso, porque los que más se han quejado del déficit fiscal de Cataluña ya lo han solucionado, empobreciendo Cataluña, empobreciendo a los catalanes. Y, por cierto, revise un poquito las cifras, señor Puigdemont, que está un poco desfasado con el déficit fiscal, que hasta le corrige el señor Mascolell, que sabe un poquito más de economía que usted, un poquito solo. Y, sobre todo, usted ha puesto esta institución que se pasó décadas tapiada durante una dictadura, la ha puesto usted en peligro, señor Puigdemont. La autonomía de Cataluña la está poniendo usted en peligro. El Estatuto de Autonomía, no el que salió de la sentencia del Tribunal Constitucional, por cierto, tribunal en el que Convergencia se ha llevado toda la vida eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, no, sino el votado por los catalanes. Ese lo han pulverizado ustedes, señor Puigdemont. Han pulverizado este Parlamento, el Consell de Garantías Estatutarias, el reglamento del Parlament, a los letrados del Parlament. Ustedes han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad. ¿Esta es la Cataluña que quieren, señor Puigdemont, de verdad? ¿Una Cataluña en la que las empresas tengan que huir a otras zonas de España? ¿Una Cataluña en la que en los colegios se pregunten cuál es la profesión de los padres para increpar por las consecuencias del 1 de octubre? ¿Esa es la Cataluña que usted quiere? Yo no la quiero. Yo esa Cataluña no la quiero, señor Puigdemont. Yo creo que ustedes han conseguido una cosa, y es despertar a esa mayoría silenciada, porque no es una mayoría silenciosa. Usted tiene razón, señor Puigdemont. Es una mayoría silenciada por ustedes durante 30 años, por sus discursos, por sus medios de comunicación. Silenciada. Pero usted creo que se ha equivocado de estrategia, porque lo único que va a conseguir es despertar, hacer que no vuelvan a callar esos millones de catalanes que suponemos una mayoría, porque ustedes nunca han tenido una mayoría para declarar la independencia. Y además, ¿sabe otra cosa que usted ha hecho? Creo que ha hecho que muchos españoles recuerden que viven en un gran país y que los países también hay que cuidarles. Ya lo decía Ortega y Gasset, el nacionalismo solo crece en países que no funcionan. Pues bien, quizás este sea el revulsivo para reformar España, para que volvamos a tener todos el orgullo de pertenecer a una gran tierra como es Cataluña, a un gran país como es España y a un gran proyecto político que es la Unión Europea. Yo le digo una cosa, señor Puigdemont, pero que usted sepa que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. La mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. Yo no sé
como tienen ustedes de grande el corazón, pero yo le aseguro que en nuestro corazón caben estas 3 identidades y algunas más. En mi caso también la andaluza. Le digo que en la mayoría de los corazones catalanes no sobra ninguna bandera y no vamos a permitir que usted nos rompa el corazón a pedazos, señor Puigdemont. Porque a pesar de que el proyecto nacionalista se basa en decir que el resto de españoles son los culpables, nosotros no consideramos, como ustedes, que el resto de españoles sean un lastre económico para los catalanes, señor Puigdemont. No lo pensamos. Nosotros no pensamos que sean los culpables de nuestros problemas. Creo que también tiene responsabilidad del Gobierno de la Generalitat, una de las regiones con más autogobierno de Europa. Y lo siento, pero los que nos roban no son los catalanes, ni los españoles. Los que nos roban son los políticos corruptos, algunos de los cuales han compartido cúpula del partido en el que usted ha militado durante muchos años. Y le digo, por último, señor Puigdemont, porque no nos queda mucho tiempo, mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. No pienso permitir que les pidan el pasaporte. Porque su proyecto, señor Puigdemont, supone la salida de la Unión Europea. Y se lo han dicho todas las entidades europeas. Usted podrá engañar a algunos cuantos, pero a la mayoría de Europa se creen más al señor Juncker que al señor Junqueras. No sé si usted se confía más del señor Junqueras que del señor Juncker, pero la mayoría de los catalanes, de los españoles y de los europeos confían más en el presidente de la Comisión Europea que en el vicepresidente que hace este tipo de artículos hablando de las diferencias genéticas entre los catalanes y los españoles. Le quiero decir a los catalanes, a la mayoría de los catalanes que no quieren dejar de ser catalanes, españoles, europeos, que no estáis solos, que vamos a seguir luchando, que somos mayoría, que se ha acabado esta etapa de silencio y que tenemos una oportunidad de ganar en las urnas el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Vamos a salir a ganar cuando se pongan las urnas de verdad, no esas en las que ustedes cuentan 3 o 4 veces los votos de las mismas personas y que tienen una junta electoral suspendida. Así sí que les gusta ir a votar, pero las elecciones de verdad les dan mucho miedo. Tarde o temprano, señor Puigdemont, en Cataluña habrá elecciones de verdad. Elecciones en las que ustedes no nombran a dedo a la Junta Electoral. Elecciones en las que no se puede votar 3 o 4 veces. Elecciones en las que ustedes no pueden decir el resultado que le venga en gana. Y cuando esas urnas se pongan en la calle, en los colegios de verdad, esas urnas que a ustedes les dan mucho miedo, pero mucho, mucho, y si los votos de los catalanes valieran lo mismo, no le digo ya el miedo que les darían esas elecciones, en ese momento vamos a recuperar una Cataluña nueva que supere esta etapa de 30 años de nacionalismo, de 30 años de división, de 30 años de decir que los catalanes que no somos independentistas somos súbditos o no somos pueblo de Cataluña, como decía la presidenta del Parlamento, la señora Forcadell. Una Cataluña donde las empresas quieran volver porque les demos seguridad jurídica y una Cataluña sin corrupción, sin 3%, sin medios que solo escuchen a una parte respetable, pero no a toda la ciudadanía de Cataluña. Le digo a todos los catalanes que lo que estamos viviendo ahora no es bueno para nadie y que hay que buscar el diálogo, el consenso y el sentido común. Pero primero hay que devolver la democracia y la normalidad institucional a Cataluña. Y creemos que eso solo va a venir con más democracia, con urnas de verdad. Y les digo, a nosotros no nos dan miedo. Les repito, señor Puigdemont, no nos va a romper el corazón en 3. Y la mayoría de los catalanes creen que Cataluña es su tierra, España es su país y Europa su futuro. Muchas gracias. Ha terminado la intervención de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña después de la exposición de Carles Puigdemont. Seguimos esa ronda para ver si hay ya reacciones, por ejemplo, en el Senado. Ana Rosa Berraquero. A los parlamentarios a los que hemos podido preguntar no les ha sorprendido demasiado el anuncio de Carles Puigdemont. Por un lado hablan de golpe de Estado, por otro hablan de cierta marcha atrás de Puigdemont. En todo caso se preguntan ¿diálogo con quién? Y dicen no va a haber ningún tipo de negociación fuera de la ley. Esas son las primeras reacciones. Siguen las intervenciones en el Parlamento catalán. Miquel Iceta, portavoz del PSC, interviene. La redacció literal del que heu dit, però aviam si ho he entès bé. No sé si he entendido bien lo que usted ha dicho. Usted asume un mandato. Usted asume un mandato
que yo discuto, y al mismo tiempo dice que propone suspender una declaración no hecha. Es complejo esto, pero las situaciones políticas también lo son. Y todos tenemos que admitir que en la complejidad el diálogo puede ser más difícil si no nos entendemos bien, pero también ofrece márgenes en los que todos tenemos que trabajar. No se puede suspender una declaración que no se ha No se puede suspender una declaración que no se ha tomado. Y cuando usted dice propongo suspender, porque estaríamos llegando al límite de lo que son las palabras del presidente de la Generalitat, las que darían validez a las leyes, y nos estaríamos situando en un terreno muy complejo. Le quiero decir que estos días me encuentro entre las personas angustiadas de las que usted habla. Usted ha dicho que son gente que piensan muy diferentes, es gente que coincide en dos grandes cosas. Quieren a su país, pero quieren la prosperidad de su familia. Tenemos que servir bien a todos y tenemos que acertar. Yo pensaba que en algún momento usted diría que traslada unos resultados, pero que no es una función que le corresponde a usted. Porque la ley del referéndum establece con mucha claridad que en un plazo de 2 días tras la proclamación de los resultados por parte de la sindicatura electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente. No es esta sesión, o yo me estoy confundiendo, pero alguien se lo tiene que decir. Hoy en mi intervención quería repetir la advertencia que a menudo hemos hecho los socialistas en esta Cámara, y yo en particular como presidente del grupo. Ya lo hicimos en noviembre del 2015, al inicio de esta legislatura. Decíamos si habían pensado bien en los costes y en las consecuencias de situar a las instituciones catalanas fuera de la ley. Tuve la ocasión de reiterarlo en los 2 debates de investidura fallidos de Artur Mas. Lo repetí en su propio debate de investidura, en el debate de la cuestión de confianza, en muchas ocasiones. Desde nuestro punto de vista, las instituciones catalanas se situaron fuera de la ley los días 6 y 7 de septiembre. Desde nuestro punto de vista, y no solo lo pensamos nosotros, se incumplió el reglamento, se pisotearon los derechos de la oposición, se fulminó el estatut y se vulneró la Constitución. Por nuestra tranquilidad, entre comillas, no era solo nuestra opinión, también lo pensaban así los letrados, el Consejo de Garantías Estatutarias del Tribunal Constitucional y de algún miembro de su gobierno, que incluso dijo que no se habían hecho las cosas muy bien. Desde este punto de vista y por estas razones, le tengo que decir que el 1 de octubre no se celebró ningún referéndum vinculante y con garantías al que ustedes se comprometieron. A pesar de esto, el Estado cometió un error muy grave. Ordenó y amparó acciones policiales violentas contra las personas que pretendían participar en ese acto de votación ilegal o irregular. Condenamos esas actuaciones y pedimos la retirada inmediata de las fuerzas de seguridad el mismo día 1 por la mañana. Pero hoy le digo, presidente, que no se puede desprender ningún mandato democrático del acto de votación organizado el día 1. Ya sé que es una opinión política y que, como todas las opiniones políticas, es discutible. Pero aquí estamos hablando en términos de mandato democrático, que usted es lo que hoy ha querido recoger y presentar. Desde nuestro punto de vista fue una votación sin garantías. Lo han dicho incluso sus invitados internacionales. Ya se lo he dicho, sin sindicatura electoral,
la dimisión de sus miembros afectados por sentencias del Constitucional, no se pudo dar por bueno el proceso y tampoco se ha podido proclamar los resultados. Así que desde nuestro punto de vista, no porque usted lo suspenda desde la tribuna, sino no se han cumplido los supuestos de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad. Por ese motivo, hoy no estamos ante lo que usted ha dicho. Usted no puede suspender un acuerdo que no se ha tomado. Usted prometió su cargo, y cito literalmente porque sé que introdujo una novedad muy emocionante para cualquier catalán que toma posesión del máximo cargo, pues usted incluyó una expresión que no se había utilizado en esa fórmula. Dijo con plena fidelidad al pueblo de Cataluña. Señor Puigdemont, el 38,47% no es el pueblo de Cataluña. Con este apoyo no se puede hacer lo que querían hacer. Usted no puede acabar su mandato permitiendo que una minoría, por muy importante y respetable que sea, se imponga a la mayoría. Un 38,47% no se puede imponer al 61,53%, al menos no en nuestro nombre. Y como en estos días el mundo nos mira, repito, una minoría no puede imponerse sobre una mayoría, y lo repito en inglés si quiere, y en francés también, y en castellano. Una minoría no puede imponerse sobre una mayoría. El deseo de 2 millones no puede imponerse a 3 millones. Y por eso yo ayer, desde el respeto, le decía en un acto público que por patriotismo no declare la independencia. Por patriotismo, digamos todos la verdad. El proceso independentista, que ha tenido como virtud la de movilizar, despertar ilusiones, hacer vibrar a la gente. Yo nunca voy a criticar este aspecto del proceso, pero seamos objetivos, y lo hemos visto en los últimos días, la sociedad está dividida, está polarizada. Al intentar romper con España nos separa de la Unión Europea, y antes de producirse materialmente ha generado inestabilidad institucional, inseguridad jurídica, y todo esto ha recibido una respuesta de los mercados, ha recibido una respuesta muy clara. Ustedes nos dijeron que el referéndum uniría a los catalanes y no ha sido así. Ustedes nos dijeron que el proceso nos acercaría a Europa y ha sido todo lo contrario. Usted nos dijo que la independencia nos impulsaría económicamente y no es cierto. Yo espero que las medidas que algunas entidades financieras importantes y algunas grandes empresas han tomado, pues espero que sean temporales y que solo signifiquen un pequeño gesto para garantizar la seguridad jurídica que exige el tráfico económico en nuestro tiempo. Pero le tengo que decir, nunca se pueden establecer paralelismos, pero muchos de los que marcharon de Montreal a Toronto no volvieron. Y nosotros estamos muy preocupados. El desplazamiento de centros de decisión, el Banco Sabadell a Alicante, la Caixa a Valencia, Criteria a Palma, Gas Natural, Aigües de Barcelona, entre otras a Madrid, MRW a Valencia, Abertis a Madrid, Adeslas a Madrid, Catalana Occidente a Madrid. A nosotros esto nos preocupa mucho. Presidente, piense que tal vez sin quererlo, habiéndolo negado muchas veces, se ha hecho incluso desde esta tribuna, pues estamos generando una incertidumbre, una inseguridad que no nos podemos permitir. El aplazamiento sine die de no sabemos qué, lo único que hará será aumentar esta incertidumbre. Y esto es incertidumbre no solo para las empresas, sino también para las familias.
Estos días todos hemos oído historias de la franja de Vinaròs, hemos visto colas en los bancos, hemos visto que ha habido problemas en los cajeros, en los bancos. ¿Esto es fruto de una conspiración mundial de poderes ocultos? ¿O es el deseo, la preocupación de mucha gente que no sabe dónde nos lleva todo esto? Como usted decía, es gente angustiada con independencia de lo que hayan votado. Y yo creo que algún día, y hoy puede ser un buen día, tenemos que decir dónde está el problema. Y le digo que el problema no es España, no es Europa. Y lo digo yo, el problema no es la legalidad. El problema lo tenemos entre nosotros. Los días 6 y 7 de septiembre, 52 diputados no participaron en la votación. La ley del referéndum se aprobó con 71, 72 votos a favor y la de transitoriedad con 72. Lejos de los 2 tercios que nosotros mismos fijamos como límite mínimo para la reforma del Estatuto o para la adopción de un régimen electoral. ¿Y por qué lo hicimos? Precisamente porque siempre hemos querido garantizar que no se tome ninguna decisión relevante que altere nuestro sistema relevante, para que no se adopte sin garantizar que existe un consenso amplio en la Cámara y en la sociedad. Hay una vieja máxima catalanista: unidos venceremos, divididos seremos derrotados. President, el camino de la división es un camino de derrota. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no queremos resolver un empate, no queremos que la mitad más 1 se imponga sobre la mitad menos 1. Queremos buscar un acuerdo que llegue al 80% de los catalanes. Queremos más autogobierno, queremos mejor financiación. Nosotros queremos reformar el Estado y todos queremos tener la oportunidad de votar en un sentido o en otro este acuerdo. Nosotros no queremos volver atrás 300 años, pero tampoco 38 o 40. Yo creo que la salida al problema que tenemos, me temo que solo pueden ser unas elecciones al Parlamento en las que todos puedan votar con igualdad, con garantías y con la posibilidad de optar por proyectos políticos diferentes que puedan tener la legitimidad democrática profunda y de futuro. Ahora es absurdo que nos quejemos todos de las consecuencias de actos que dependían solo de nosotros. Y lo digo desde un gran respeto por todas las instituciones. Yo no le puedo pedir responsabilidades a Òmnium Cultural. Tampoco se las puedo pedir a la Asamblea Nacional Catalana. Tampoco puedo ir a la calle, agarrar al primero que pase y pedirle responsabilidades. Yo solo se las puedo pedir a usted. Y en esta hora grave le pido la responsabilidad de decir que este Parlamento no ha declarado la independencia, que la sindicatura electoral no ha proclamado los resultados del referéndum, que no estamos poniendo en marcha las previsiones ni de la ley del referéndum ni de la ley de transitoriedad. Y acabo con 3 observaciones. Primero, una cita de Ramon Ubiols. La política puede ser servidora de los sentimientos, pero no es admisible servirse de los sentimientos y excitarlos al límite para engañarse o engañar. Una segunda cita de Josep Tarradellas. Nuestro país es demasiado pequeño para que cualquiera de sus hijos nos menosprecie y demasiado grande para que quepamos todos. Y esta cita del presidente Tarradellas me da paso a la cita final. Hoy no queremos señalar a nadie. Todos y todas, en una medida u otra, hemos formado parte del problema. Y todos y todas, si queremos, podemos formar parte de la solución. Muchas gracias, señor presidente.
Ha terminado la intervención de Miquel Iceta, el portavoz del PSC. Rápidamente nos vamos al Palacio de la Moncloa para ver si hay alguna reacción desde el Gobierno, Almudena Guerrero, a esa declaración de Carles Puigdemont. Sí, Ana, ya tenemos una reacción. Nos ha llegado a través de fuentes y vía SMS. De hecho, lo vamos a ver directamente del teléfono. Fuentes del Ejecutivo considera que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, ni dar como válido el supuesto recuento de una consulta, dicen, fraudulenta e ilegal. Ni mucho menos dar por sentado que los catalanes han dicho que quieren independencia. Tampoco es admisible, añaden, hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita. Es la primera reacción, como digo, a través de fuentes del Gobierno. Estamos a la espera de saber si algún miembro del Ejecutivo va a salir aquí en el Palacio de la Moncloa. ¿No se oye? Especialment, li reconec especialment difícil per vostè, president, que ha de prendre decisions importants, les ha hagut de prendre avui mateix. Señor presidente, que ha tenido que tomar decisiones importantes que van a marcar el futuro del país. Es un gobierno que requiere de mucha valentía. Hoy se necesita valor y responsabilidad. No es momento de escuchar a aquellos que piensan que cuanto peor mejor. Es hora de ver la realidad y de entender que la valentía que requiere nuestra sociedad, su bienestar, el progreso de su autogobierno, de sus libertades, es la valentía del diálogo. Quiero entender que el anuncio que nos acaba de hacer usted, es decir, suspender los efectos de lo que usted considera que es el mandato del 1 de octubre para dar paso al diálogo, es una oportunidad para que esto se pueda producir. Y en ese sentido, agradecemos, señor presidente, estas palabras que acaba de pronunciar. Este valor de diálogo es el que pedían el sábado pasado miles de personas en Cibeles, en la plaza de Sant Jaume, en Zaragoza, en Málaga, en Burgos y en las plazas de nuestros pueblos en Cataluña. Queremos hablar, decían en Madrid, volem parlar, lo decían en catalán. Estamos en medio de una crisis de Estado. Usted ha hecho referencia a ello, la más grave desde los años de la transición. La cuestión catalana se ha convertido en un problema español, en el problema español. Y España ahora se encuentra ante el espejo de su realidad plurinacional. Hace años que la derecha tradicional española, encarnada por el PP, impulsando la campaña contra l'Estatut, propiciant la nefasta ha impulsado la campaña contra el Estatut, ha impulsado una toma de decisiones judiciales y ha dinamitado los equilibrios institucionales de las últimas décadas. Y así hemos llegado a donde estamos, a este 1 de octubre en el que el gobierno de Rajoy, después de ignorar el descontento y los anhelos de la sociedad catalana, pues al final ordenó una brutal actuación policial que ha conmocionado al país y que ha llegado a la opinión pública internacional. Y hemos llegado finalmente al discurso amenazador del rey, que ha situado a la corona como una institución beligerante y no como árbitro, y que lo que hace es agravar la crisis de Estado. Todo el mundo lo reconoce. Europa nos mira y se ve asombrada por el escenario que se ha abierto a partir del 1 de octubre. Nosotros fuimos los primeros en reconocer que el 1 de octubre hubo una formidable movilización ciudadana y toda una demostración de fuerza del soberanismo. Esto es indiscutible. Y esta opción ni se deshace sola, como espera Rajoy, ni se puede deshacer con la fuerza del Estado. Del 1 de octubre se desprenden muchas cosas muy importantes. Por un lado, la amplitud de la movilización, donde había independentistas y no independentistas, gente incluso que no quería ni votar y que acudió a los colegios electorales al ver las imágenes de las cargas policiales, se desprende el deseo de tantas y tantas personas de decidir el futuro de su país, su actitud digna ante la actuación del gobierno del Estado. Se desprenden muchísimas cosas, pero en ningún caso pensamos, y en eso discrepamos, señor presidente, en ningún caso se desprende un mandato democrático para proclamar de manera unilateral la independencia de Cataluña. Empezando porque la convocatoria del 1 de octubre no reunía las garantías democráticas exigibles como para que fuese un referéndum homologable, ni en su planteamiento era una propuesta realmente inclusiva para toda la sociedad catalana. La manera en la que los pasados 6 y 7 de septiembre se adoptaron las leyes del referéndum y de transitoriedad, yendo en contra de los derechos de la oposición y dividiendo al Parlamento, pues hacía prever muchas cosas que luego han ido pasando a lo largo de estos últimos días a un ritmo vertiginoso. El propio desarrollo del 1 de octubre, la intervención judicial y policial impidió que se
incumpliesen ni siquiera los preceptos establecidos por la propia ley del referéndum. El hecho de que ni siquiera la sindicatura electoral haya querido proclamar los resultados hacen que, más allá del estupor ante la violencia, pues nadie en Europa ni en ningún lugar, ni siquiera los observadores que vinieron a aquella jornada, pueden considerar el 1 de octubre como un referéndum válido, y mucho menos como un referéndum que permita sostener una decisión tan trascendente como la independencia de Cataluña. El camino de la unilateralidad es impracticable. Una DUI constituiría, a nuestro punto de vista, una peligrosa huida hacia adelante, porque no hay legalidad, legitimidad ni fuerza para dar ese paso. Es obvio que ninguna Cancillería Europea va a reconocer esta declaración, pero es que, además, una declaración unilateral podría instalar, y esto es lo más peligroso, una gran división en el seno de la sociedad catalana, empezando por separar sectores que en este nuevo tiempo político podemos avanzar juntos. Y esto es muy grave, mucho más que la huida de bancos y corporaciones que no tienen patria ni bandera, pero esto también genera efectos negativos y alarma social. Cuando se plantea el derecho a decidir, cuando se ha reivindicado un referéndum legal y pactado, cuando se habla de la defensa de los derechos civiles, de las libertades en instituciones catalanas, como en el caso de la jornada de huelga del día 3 de octubre, vimos que se movilizaban amplísimas mayorías sociales. Además, la voz de estas mayorías ha pasado a ser una voz que oyen las fuerzas democráticas en todo el Estado, suscitando empatía y solidaridad. Esto lo vimos hace unas semanas en Zaragoza, en el encuentro de cientos de alcaldes y diputados a favor de una solución negociada del conflicto. Nosotros le pedimos que, por favor, no desperdicie este potencial de lucha y de solidaridad, porque al final, si no, el soberanismo va a perder influencia social. Pensamos que hay que evitar, porque esto nos ha hecho mucho daño, los relatos simplistas que reivindican la independencia con un pueblo único, uniforme, con todas las virtudes del mundo frente a una España oscura e irreformable. Hay una España social y democrática con la que compartimos los mismos sueños. A lo mejor no nos hemos dado hasta qué punto estos discursos simplistas a los que hacía yo referencia, que a lo mejor sirven para agitar a los convencidos, han sido mal percibidos por una parte muy importante de la sociedad catalana, una parte que tiene fuertes vínculos emocionales y familiares con España y que no se quiere separar de España. Desde este punto de vista sería un grave error menospreciar. Reconozco que usted no lo ha hecho, pero sería un error menospreciar la manifestación del pasado domingo. Yo le agradezco la reflexión que ha hecho usted. Es decir, no solo es una manifestación de una parte de la sociedad catalana, sino que además la sociedad catalana se caracteriza por esta diversidad y por esta pluralidad. Que nadie se engañe. Desde ese punto de vista, no hay que contar autobuses que vengan de fuera, ni hay que intentar consolarse señalando la presencia siempre execrable de grupos de extrema derecha. Al final hubo una manifestación de una parte muy importante de nuestra sociedad. Usted sabe que nosotros somos partidarios de otros enfoques, desde la huelga del 3 de octubre hasta las manifestaciones a favor del diálogo, pasando por la defensa de los derechos de la gente a expresar su opinión el mismo día 1 de octubre. Pero aquí también hay que ser valientes. Nosotros no podemos ignorar la realidad. No hay un conflicto entre dos naciones homogéneas. Tenemos que dejar de blandir ya desde siempre el término unionista para descalificar todo lo que no nos gusta. No tenemos que hacernos eco de lejanos enfrentamientos que no querríamos ver nunca jamás en nuestra casa. Tenemos que tener valentía porque hay una dinámica enloquecida de acción y reacción en los últimos días, porque no hay salida, no es cuestión de vencedores y vencidos. Por eso no nos vamos a cansar de exigir que se hable, que se dialogue, para evitar un shock que tendría consecuencias nefastas. Lo tenemos que decir sin ninguna ambigüedad. No aceptamos el recurso al artículo 155 ni ninguna de las medidas de intervención contra el autogobierno de Cataluña que el señor Rajoy tiene a su disposición. No queremos un estado de excepción en Cataluña y se lo queremos decir claramente al señor Rajoy. Nosotros no le acompañaremos en ninguna apuesta contra las libertades catalanas. Invoque lo que invoque. Nosotros no. Al contrario, que sepa que nos encontrará siempre de frente. Y pensamos que todas las fuerzas de esta Cámara y los compañeros socialistas deberían tener una actitud tan firme como la nuestra, porque en este caso no se puede combinar
terminar el llamamiento al diálogo y anunciar un posible apoyo al artículo 155. Pero al mismo tiempo, señor presidente, le decimos que no es posible salir de esta situación si nos empeñamos en una DUI. Porque es que, en primer lugar, estamos enfrentándonos a gente que a lo mejor está haciendo que pues luego tengan que volver a salir a la calle a enfrentarse a la unidad de Cataluña. O sea, que tiene que haber diálogo. Y en el horizonte tiene que haber un referéndum pactado, legal, inclusible, reconocido, con todas las garantías. Estamos más convencidos que nunca que esta es la única vía transitable y que hay que dar la voz a la ciudadanía. Eso lo hemos dicho muchas veces. Es perfectamente posible dentro del marco jurídico vigente. No es más que una cuestión de voluntad política. Miren, hay muchas fuerzas políticas, muchas voces que en todo el Estado defienden con nosotros una consulta pactada para Cataluña, o que hablan de la necesidad de una profunda reforma constitucional, una reforma que tanto las demandas sociales de los años de austeridad, por un lado, como la actual crisis territorial han puesto definitivamente en el orden del día. Decididamente, el movimiento de las placas tectónicas de nuestra sociedad nos lleva a una nueva era política, con amenazas muy reales, y yo creo que planean en la mente de todos, pero con grandes potencialidades transformadoras. El impulso de la sociedad catalana siempre ha sido decisivo en la consecución de cualquier hito democrático, aquí y en otros lugares. Por eso es urgente recomponer su cohesión, que hoy nos parece que está en peligro. Quiero reivindicar, para concluir en esta hora grave, la tradición integradora del catalanismo popular. Desde la izquierda hemos reivindicado a Cataluña como un único pueblo, pero nunca lo hemos hecho invocando ningún tipo de uniformidad. Al contrario, lo hemos hecho y volvemos a hacerlo defendiendo la convivencia de millones de hombres y mujeres nacidos aquí y venidos de otros lugares, defendiendo un proyecto de país que sepa conjugar la diversidad de su gente, que haga seña de identidad de esta diversidad y que sea este un factor de progreso. Los mayores avances sociales y democráticos en Cataluña se han logrado con esta enseña de fraternidad. Y el catalanismo popular nunca ha dejado de luchar contra toda tentación de cantonalización de Cataluña. Voy acabando. Nosotros decimos que ahora, por encima de todo, por encima de cualquier otro planteamiento que pueda estar sobre el tapete, e incluso con más urgencia del debate de unas elecciones, al final ahora de lo que se trata es de reconducir el conflicto y de no exacerbarlo. Por eso nos oponemos firmemente a las amenazas de estos días que no han dejado de caer desde Madrid por parte del gobierno de Rajoy. Y ahora pedimos al gobierno que haga de verdad todo lo que esté en sus manos para parar la confrontación. Y espero que la declaración de hoy se interprete, lo que ha dicho usted, como esta voluntad, como un gesto en este sentido, de búsqueda de contactos, de gestos de distensión, de búsqueda de facilitación de la mediación que tantos grupos, movimientos están reclamando, iniciativas sinceras y concretas para aceptar el diálogo. Esta es la valentía que necesitamos en estos momentos. Ahora mismo no es la hora de declaraciones altisonantes, sin efectos jurídicos y sin posibilidad de salida. Para nuestra sociedad y por la democracia en toda España es necesario que hagamos este esfuerzo. Ayer nuestro amigo Joan Herrera se complacía del ejemplo de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau. Decía que su iniciativa estaba muy bien porque ponía en el centro de toda la voluntad y de toda necesidad el diálogo. Y yo creo que tenía toda la razón cuando decía que ya ha llegado la hora de ser valientes, y hoy en día ser valiente significa dialogar. Gracias. Gracias, señor Rabell. Ha terminado la intervención del portavoz de Catalunya Sí que es pot, Lluís Rabell. Nos vamos rápidamente a la concentración a favor de la independencia cerca del Parlament. Sara Rancaño, parece que hay algunas críticas desde Arran a Carles Puigdemont. No sé si ahí se han notado. Sí, de hecho no ha acabado el pleno y muchos de los que se han acercado a esta concentración independentista se han marchado. Esta es la imagen a esta hora. Para que os hagáis una idea, este paseo Lluís Companys estaba completamente lleno y la mitad se han marchado en cuanto Carles Puigdemont ha acabado su comparecencia. Otros se han quedado para ver el resto del pleno. Ha pasado esa concentración, esos miles de personas, del entusiasmo
del entusiasmo a la decepción. Han aplaudido la entrada de Carles Puigdemont al Parlamento, pero han silbado el momento en el que ha pedido que se suspendiera la independencia para abrir una vía de diálogo. Gracias, Sara. Escuchamos ya en el Parlamento de Cataluña al portavoz del Partido Popular, Xavier García Albiol. A esos hombres, Cataluña bien pudiera gritarles desde el fondo de su actual postración tras la tremenda caída. ¿Qué habéis hecho del tesoro de confianza que un día mi pueblo depositó en vosotros? ¿Qué hicisteis de mi autonomía? ¿Qué habéis hecho de mí? Si no fuera por la semántica propia de la época, podríamos afirmar que este texto, extraído del editorial de La Vanguardia del martes 9 de octubre de 1934, describe con enorme exactitud los hechos que están aconteciendo hoy, 83 años después, en la también triste Cataluña. Señoras y señor Puigdemont y Junqueras, hace pocos meses les pregunté aquí también en qué momento de la historia de Cataluña la radicalidad y la ruptura habían mejorado las condiciones de vida de los catalanes. El silencio de ustedes tuvo una respuesta por mi parte. Esa respuesta fue nunca. Y hoy, añado, ni lo hará en el año 2017. Una mayoría de catalanes y, digámoslo también, del resto de españoles y de europeos, están viendo atónicos cómo el Govern de la Generalitat está perpetrando un golpe de Estado, un acto subversivo que pretende derrocar las instituciones democráticas de este país. No estamos hablando solo de suplantar una legalidad democrática o legítima. Hablamos de derrocar al Estado de Derecho por un proceso prerrevolucionario, en definitiva, la voladura de la Constitución y del Estatut d'Autonomia. Pero digámoslo claro, de lo que se trata también es de obligarnos a renunciar a esa parte de lo que somos, exigirnos que descartemos nuestros sentimientos como si fuera incompatible el sentirse muy catalanes y profundamente españoles. Señoras y señores, durante muchos años se ha transmitido como un activo de esta sociedad que el debate independentista no generaba conflicto en la sociedad catalana, que no había problemas en la calle. Se asumía con naturalidad que la tensión provocada por el Gobierno y las organizaciones separatistas, perfectamente ampliadas y jaleadas por los medios de comunicación públicos de la Generalitat, no afectaba la convivencia del pueblo catalán. Esa era su gran seña, la convivencia ejemplar. Y es posible que fuera cierto durante un tiempo, pero lo era porque en las calles de Cataluña solo se escuchaba una única voz, la voz del pensamiento único, un pensamiento uniforme que ha permitido al presidente de la Generalitat y a todos ustedes tener la osadía de hablar en nombre de todos los catalanes, d'un sol poble. Señor Puigdemont y señor Junqueras, hoy el pensamiento único y el silencio se ha acabado en Cataluña. El exceso, la saturación y las ofensas se les han vuelto en contra. Desde el pasado domingo ya no podrán volver a hablar en nombre de todos los catalanes. Han logrado algo que parecía imposible tan solo hace un mes, despertar a esa mayoría de catalanes que durante muchos años hemos tenido que aguantar sus desprecios y sus humillaciones en silencio y con la complicidad de algunos que ahora que parece se escandalizan. Pero ¿saben una cosa? Han conseguido lo más difícil, crear una gran ola, crear un tsunami de solidaridad en toda España en favor de los catalanes, a los que ustedes durante tanto tiempo han intentado convertirnos en invisibles. Han invertido tiempo y grandes dosis de esfuerzo en borrar del mapa esa parte de Cataluña que para ustedes simplemente no existe. Nos hemos cargado de razón. En Cataluña se ha despertado un noble y nuevo sentimiento de rebeldía. La Cataluña olvidada por el nacionalismo ya no se calla y ya no tiene miedo. Señor Puigdemont, quería romper España y lo único que ha conseguido es despertar un sentimiento positivo hacia ella. El pasado domingo fuimos 1 millón de hombres y mujeres en Barcelona los que dijimos basta de sus excesos. 1 millón de voces que gritamos sí a la convivencia, sí a vivir en paz, sí a la pluralidad que se expresa de manera distinta y variada en los diferentes ámbitos de la actividad propia de una sociedad moderna y dinámica. En definitiva, sí a la democracia y sí a la libertad.
Los hombres y mujeres que participamos en esa manifestación, una manifestación que era una rebelión cívica, no lo hicimos solo para defender una realidad jurídica o un Estado en un puro concepto político. Alzamos la voz para dar visibilidad a un sentimiento de pertenencia, a un gran proyecto como nación que es España. España, señor Puigdemont y señor Junqueras, no es una ocurrencia ni un invento artificial, no, señores. Somos la nación más antigua de Europa y pueden tener la total seguridad que ni usted ni el señor Junqueras lo van a cambiar. Al contrario, nos están fortaleciendo. Hemos vivido una nueva corriente de solidaridad y de apoyo desde todos los rincones de este país hacia los catalanes que también nos sentimos españoles. Y ese apoyo de nuestros compatriotas, señores y señoras, se llama nación. No fa tant de temps, l'economia catalana va fer una gran aposta per la internacionalització i per pal·liar els efectes de la crisi econòmica. Així mateix, el sector turístic creia que havia viscut el pitjor quan havia passat els atemptats. Però la realitat dels esdeveniments estan superant qualsevol previsió. Está superando cualquier previsión. Desde el 1 de octubre hay una fuga de grandes empresas que buscan en el resto de España la estabilidad y la seguridad que hoy no existe en Cataluña. Al mismo tiempo, se pueden contar por centenares las pymes que están siguiendo los pasos de las grandes corporaciones. Y en el turismo también se ven los efectos. En palabras de Vargas Llosa, los bancos y las empresas se van de Cataluña como si fuese una ciudad medieval asediada por la peste. Qué tristeza, qué pena. El descrédito que están sufriendo las instituciones catalanas no se para en ningún sector. Instituciones en rebeldía, desobediencia, insumisión a la ley, medios de comunicación públicos que se han convertido en un instrumento de agitación de una parte de la población contra la otra y contra el orden constitucional. Pero seguro que la peor situación es la que viven los Mossos d'Esquadra, que merece un detalle más pormenorizado. El Gobierno de Cataluña ha conseguido hundir la confianza en la justicia de los Mossos. Y por ese motivo lo quiero decir en castellano, para que me entienda toda España. Mi reconocimiento a los jueces y a los fiscales en su ardua labor de defensa y el cumplimiento de la ley. A la mayoría de agentes de los Mossos d'Esquadra, que son unos excelentes profesionales y que sienten en su intimidad la vergüenza profesional de ser utilizados por el Gobierno de la Generalitat, incluso contra sus propios compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, a quienes también quiero trasladar nuestro apoyo y calor desde Cataluña. A todos podéis contar con nosotros. Señor Puigdemont, en su intervención se ha referido en varias ocasiones al diálogo. Y yo le quiero decir, señor Puigdemont, que sí al diálogo, que estamos a favor de ese diálogo. Ahora bien, señor Puigdemont, vamos a concretar. ¿De qué quiere concretamente que dialoguemos? ¿De cómo volamos la soberanía nacional? ¿De si esa voladura de la soberanía nacional la hacemos en 2, en 4 o en 8 meses? Usted, señor Puigdemont, pretende que el presidente Mariano Rajoy se siente a una mesa a dialogar, que dialogue de cómo y cuándo los catalanes vamos a dejar de ser españoles. ¿De eso quiere que dialogue el presidente Mariano Rajoy? Seamos un poco serios. Hagan propuestas que sean asumibles desde la legalidad y desde el respeto a las normas de convivencia. Ahora, señor Puigdemont, ya no valen las medias tintas, ni las ambigüedades, ni las medias palabras maliciosamente intencionadas. El juego de las piruetas semánticas ya no es ni aceptable ni posible. El Estado de Derecho y la democracia no van a permitir ningún Estado independiente en forma de república en Cataluña, ni con su declaración de presente, ni por etapas ni por diferido. Me he explicado de manera muy clara, señor Puigdemont, no va a haber ninguna república independiente de Cataluña. El Estado de Derecho no se lo va a permitir.
Usted pretende declarar esa república independiente. La verdad no nos ha quedado muy claro, ya que están jugando al despiste y a la confusión de si la han declarado hoy, será mañana o el mes que viene, en base a un referéndum que nadie ha reconocido ni ninguna autoridad internacional ha validado. Ese referéndum solo ha tenido un efecto, y un efecto muy claro, que miles de catalanes de toda clase y condición estén sacando sus ahorros de Cataluña preocupados por la incertidumbre que ustedes están creando. Y las amenazas públicas de sus socios de la CUP advirtiendo que en caso de independencia se procederá a aplicar un corralito económico en Cataluña. Señor Puigdemont, aún tienen una oportunidad en la réplica. No la desaproveche. Anuncie que renuncia a romper Cataluña del resto de España. No podemos seguir viviendo en la inestabilidad institucional ni un minuto más. Renuncie a consumar el golpe al Estado democrático y hágase un último favor a usted y al pueblo de Cataluña. No nos arrastre irremediablemente a poner en serio riesgo las instituciones catalanas. Desde la responsabilidad y desde el sentido común, Cataluña y España, señor Puigdemont, no pueden seguir ni un minuto más instalados en esta inseguridad jurídica, económica, institucional, política y social. Llegará un día en que todos recordemos con vergüenza este periodo negro en el que criticaremos a los que partieron la sociedad en dos. Llegará el día, señor Puigdemont, en que muchos de ustedes negarán haber formado parte de este proceso de segregación. Ese día está más cerca de lo que creen. Ese día habrá un gobierno para todos los catalanes. Cataluña volverá a ser la tierra de prestigio, de progreso y de prosperidad y libertad. Señoras y señores, visca Cataluña y viva España. Ha terminado esta intervención del portavoz del Partido Popular, Xavier García Albiol. Marc Sala, hemos estado también pendientes de las reacciones de la CUP. Parece que no están muy satisfechos con la declaración de Carles Puigdemont. En absoluto, están muy enfadados. Vamos a escucharlos ahora enseguida. Veremos quién es el portavoz de la CUP, que va variando en función de las circunstancias. Pero sí que, por ejemplo, en el perfil oficial de CUP en Twitter han dicho que nosotros, como la gente, hemos venido a proclamar la independencia. Y además también la rama más juvenil ha dicho que el PDeCAT no tiene vergüenza y que considera lo de hoy una traición inadmisible. Habla, como decíamos, Ana Gabriel, una de las diputadas de la CUP. Sí, Mar, parece ser que va a ser Ana Gabriel, se está preparando ya en la tribuna para intervenir, enseguida la escuchamos. A todas. No sé si nos da tiempo a ir, o ha empezado ya. Especialmente a la gente que está en las plazas de distintos pueblos, barrios, la gente que nos acompañaba a las puertas de una ciudadela inusualmente y extrañamente blindada. La señora Presidenta iba a hacer alusión a que nosotros íbamos a intervenir, las 10 diputadas, para expresar con una voz coral, y lo teníamos previsto hacer en distintos idiomas, porque entendíamos que el pleno de hoy está siendo televisado y retransmitido por todo el mundo. Hay millones de personas que están pendientes de lo que está pasando hoy aquí. Interrumpimos unos segundos esta intervención de Ana Gabriel en el Parlamento, porque nos vamos al Palacio de la Moncloa para ver si ahí se ha concretado ya más esa reacción del Gobierno a la declaración que ha hecho Carles Puigdemont. Almudena. Hola, Ana. Pues os contábamos antes que el Gobierno considera inadmisible hacer una declaración de independencia implícita para luego dejarla en suspenso. Dicen de manera explícita, añaden que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional, ni tampoco al supuesto recuento de una consulta, insisten, fraudulenta, ilegal, y tampoco dar por sentado que los catalanes han dicho que quieren independencia. Esto nos llegaba por vía SMS, a través de fuentes, pero sabemos que ya se ha pronunciado un miembro del Gobierno, ha sido el ministro de Justicia, en los pasillos del Congreso. Le escuchamos. Creiem que avui tocava exactament fer això, proclamar solemnement la República Catalana, i potser hem perdut una... Y tal vez hemos perdido una ocasión, y decimos tal vez porque creemos
que el único instrumento eficaz de los derechos civiles y políticos de este país es la República Catalana. Y creemos que el único medio de negociación posible con el Estado español es la República Catalana. Nosotros queríamos hacer referencia a que la proclamación de la República Catalana entronca directamente con la legitimidad de aquella república que los fascistas nos quitaron, aquella segunda república que fue bandera de derechos y libertades. Queríamos explicar al mundo que la Constitución del 78, esta extraña Constitución española, la única en el contexto europeo que se proclama en un contexto de violencia de la extrema derecha y que ya ni siquiera hay un 20% de la población viva que pudo votar. Teníamos ganas de explicar lo que hace ese Tribunal Constitucional, que a diferencia de lo que hacen otros tribunales en el mundo, pues este siempre hace una lectura estrecha y poco armonizada de los derechos individuales y colectivos. Nos hubiera gustado explicar al mundo que nos hubiese encantado hacer un referéndum como el que se hizo en Quebec o Escocia, pero que en cambio hemos tenido que hacer un referéndum bajo ocupación política. Ana Gabriel está interviniendo en nombre de la CUP y muestra esa decepción porque no se haya producido la declaración de independencia como ellos esperaban. Se suceden las reacciones, tratamos de recogerlas en este programa especial, también en el Congreso de los Diputados. Macarena. Sí, hace unos minutos comparecía Pablo Iglesias para hacer esa valoración del discurso de Puigdemont. Decía Iglesias que no había habido declaración unilateral de independencia, que Puigdemont había actuado con sensatez y que no había declarado unilateralmente la independencia, y pedía al Gobierno que no hiciera caso ni al PP ni a Ciudadanos, que seguramente, según Iglesias, le iban a pedir mano dura. El líder de Podemos ha asegurado que la aplicación del artículo 155 sería un gravísimo error histórico y ha pedido al Gobierno una vez más diálogo y mediación. En unos minutos está previsto que comparezca también aquí en el Congreso para hacer una primera valoración el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Agradecer al presidente Puigdemont haber actuado con sensatez, a pesar de que su decisión provocará decepción en algunos de sus partidarios. Quiero decirle al presidente Rajoy, como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le pido que a partir de hoy apueste también por el diálogo y por la mediación si fuera necesario. La declaración de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. No sabemos si en el Senado ha habido también nuevas reacciones, Ana Rosa, en torno a ese debate en el Parlamento de Cataluña. Senadores opinan que Carles Puigdemont lo que ha hecho es dar marcha atrás. Otros, en cambio, dicen que sigue con sus intenciones. Desde Podemos han valorado de forma positiva las palabras de Puigdemont. Aseguran que es bueno que se abra una etapa de negociación y de diálogo. En cambio, desde los otros partidos no están de acuerdo. Dicen que lo primero que tiene que hacer es volver a la ley y luego ya se verá si hay diálogo. Esas son las reacciones aquí en el Senado. Gracias, Ana Rosa. Creo que podemos escuchar ya esas primeras declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Català, sobre lo que ha ocurrido esta tarde. No podemos dar como válido un marco normativo, una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. No podemos dar como válido un referéndum cuyo recuento ha sido absolutamente irregular. Y tampoco podemos dar como válida una no declaración de independencia que se solicita su suspensión inmediatamente. Por lo tanto, hay un conjunto de elementos que en principio no podemos dar como válidos de lo que ha sucedido hoy. Pero insisto, estaremos a la espera de que finalice el pleno que se está celebrando en el Parlamento de Cataluña. Pleno en el que ahora interviene la portavoz de la CUP. Vamos a escuchar unos momentos y nos vamos con Marc Sala, que lo sigue ahí también. Gracias y de la mano. Y hemos llegado aquí gracias y de la mano de la gente, de mucha gente que ha decidido construir un nuevo país, de la gente que se ha enfrentado a prácticas fascistas y a la persecución del Estado, la gente que ha demostrado que puede llenar plazas de cargos electos que han desobedecido las resoluciones de los jueces españoles. Hablo en nombre de toda esta gente que ha decidido plantar cara a este Estado autoritario.
ante toda esta gente que ha tomado conciencia de que para conseguir las libertades es necesario desobedecer el autoritarismo del Estado español, nosotros no podemos suspender los efectos de nada. De hecho, se dice que se suspenden los efectos porque vamos a la mediación y a la negociación. ¿Negociación y mediación con quién? ¿Con un Estado español que sigue amenazándonos y persiguiéndonos? ¿Un Estado español que despliega sin vergüenza fuerzas policiales y militares por todo el territorio, que utiliza técnicas de terror, que permite la acción de la extrema derecha en las calles? ¿Un Estado español que nos niega derechos civiles y políticos básicos? Nos encantaría hablar de mediación y de diálogo, porque nos encantaría pensar que el Estado español abandona esta línea de amenazas, de suspensiones, de judicialización de un proceso que es democrático. Nos encantaría poder abordar este conflicto democrático desde un marco real y sincero de mediación, sin violencia, reconociendo los resultados del 1 de octubre, entre iguales. ¿Qué quiere decir entre dos actores? Cada uno de ellos tiene un respeto escrupuloso de los derechos civiles y políticos y también del derecho a la autodeterminación. Nosotros nos mantenimos firmes en este objetivo y también mantenemos nuestra determinación. No queremos asumir la derrota, queremos romper las cadenas del 78, queremos hacer efectivo los resultados del 1 de octubre, porque queremos caminar hacia un sistema económico institucional de derechos y libertades que no sea heredero del franquismo, un sistema que deje de amnistiar a torturadores. Queremos seguir caminando hacia una liberación de clase, no queremos seguir en un espacio en el que no se respeta nuestra vida. Marc, estamos escuchando a Ana Gabriel, le hemos escuchado decir que se han enterado muy tarde de cuáles eran los planes del presidente Carles Puigdemont y que no comparten esa decisión de aplazar la independencia para dialogar. Se pregunta Ana Gabriel con quién. Está cuestionando todo el discurso del presidente de la Generalitat. Sí, es más, incluso han dicho que tenían previsto un discurso que iban a hacer los 10 diputados de la CUP Crida Constituent, pero que finalmente, que además lo iban a hacer, ha dicho, en varios idiomas, siendo conscientes de que hoy hay muchos medios internacionales, pero que, vistas las circunstancias, finalmente comparecía solo Ana Gabriel, mostrando ese disgusto, considerando que se ha perdido una ocasión, considerando también que hay que insistir por la vía de la desobediencia y que hoy por hoy ellas no ven posible la vía de la mediación y del diálogo. Nos consta también que incluso a lo largo del Pleno ha habido contactos de algunos de los miembros del secretariado de la CUP con algunos de los miembros del grupo de Junts pel Sí. Recordemos que este Pleno en parte ha empezado una hora tarde por esa negociación entre Junts pel Sí, el Gobierno y la CUP, que han estado reunidos durante esa hora previa, de 6 a 7, el rato que está previsto que empezara el Pleno, y por lo tanto, en principio con Ana Gabriel acabaría este Pleno porque, según nos dicen, faltará confirmarlo, pero todo parece indicar que Carles Puigdemont no va a dar réplica a ninguno de los portavoces. Veremos ahora si sucede o no. Nos decían esto desde fuentes cercanas al presidente Puigdemont. Y como vemos ahora, acababa la comparecencia de Ana Gabriel y de la CUP. Vamos a comprobar si se acaba ya el Pleno. Escuchamos a la presidenta del Parlamento, suponemos que quedaba el diputado no escrito, que no contábamos con él, el diputado no escrito Germà Gordó, que recordemos que salió de Junts pel Sí en el momento en que fue investigado con una causa vinculada al 3% y la presión de Junts pel Sí le obligó a abandonar. Exacto. Sí, vamos a irnos rápidamente al exterior con Sara Rancaño para que nos cuente cuál es el ambiente ahí en esa concentración. Sara, independentista, nos decías que mucha gente se había ido, no sé si han seguido la intervención de la portavoz de la CUP, de Ana Gabriel, los que quedaban.
Sí, precisamente os podemos contar que algunos de los concentrados en las puertas del Parque de la Ciutadella, que por cierto sigue cerrado al público, se han acercado hasta aquí, hasta el Paseo Lluís Companys, en el momento en el que ha empezado a comparecer Anna Gabriel de la CUP. Están siguiendo el resto del pleno del Parlamento, pero como veis este paseo está medio vacío desde que ha acabado la comparecencia de Carles Puigdemont. Para que os hagáis una idea, ha estado lleno en el momento de su discurso, pero muchos se han marchado decepcionados. Miles de personas han seguido con muchísima expectación sus palabras en silencio. Yo destacaría tres momentos, Ana. El primero, el momento en el que han aplaudido la entrada del bloque independentista al Parlamento, y también el momento en el que Carles Puigdemont ha reconocido el derecho de Cataluña de ser independiente, y también, por último, los silbidos que se han escuchado cuando ha pedido que se suspendiera la independencia para abrir una vía de debate. Gracias, Sara, por contarnos exactamente qué es lo que ha pasado en esas grandes pantallas que había en la concentración a favor de la independencia, las reacciones que hemos ido viendo conforme se escuchaban las palabras de Carles Puigdemont. Esther, Antonio, estamos aquí siguiendo con mucha atención ese debate en el Parlamento. No tenemos mucho tiempo porque seguramente dentro de unos minutos empezaremos el telediario, pero sí quiero saber vuestra opinión sobre lo que ha ocurrido hasta ahora. Parece además que no vamos a escuchar ya más a Carles Puigdemont. Sí, no parece que vaya a dar réplicas ni que esto se vaya a alargar. Carles Puigdemont es consciente de que ha defraudado a quienes le sostienen en el gobierno, y a partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre para quienes están en contra de lo que está haciendo Puigdemont, para esa mayoría silenciosa que decían, o silenciada, que ha dicho Inés Arrimadas, porque no se sabe muy bien qué va a pasar ahora, pero también para el propio gobierno de Cataluña, que no sabe si quienes le sostienen en el gobierno, esos 10 escaños de la CUP, le van a seguir sosteniendo hasta ahora. Por tanto, es todo una incógnita. Lo que ha hecho el presidente Puigdemont ha sido declarar la independencia para suspender esa declaración inmediatamente, en menos de un minuto, con la intención, ha dicho, de iniciar un diálogo. Y esto, claro, en fin, ha dejado muchas dudas a todo el mundo. Creo que el que mejor ha reflejado esas dudas, ¿no?, con mucha socarronería, ha sido el diputado Iceta, que dice: no se puede declarar lo que no existe. No se puede suspender algo que no se ha llegado a aprobar, porque es que el Parlamento hemos visto que no ha votado nada. Y pedía a Miquel Iceta elecciones, igual que Inés Arrimadas, para resolver esto. Claro, es que al pedir tiempo, que es lo que ha hecho el señor Puigdemont... Creo que te voy a interrumpir, Antonio, un momento, porque está hablando Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. Vamos a escucharlo. Puigdemont ha anunciado un golpe a la democracia. Puigdemont pretende chantajear al Estado, a la democracia española, dando un ultimátum, un tiempo para negociar fuera de la democracia y para, en definitiva, quitarnos derechos y libertades a todos los catalanes y al conjunto de españoles. Pero es verdad también que ha dado un golpe debilitado. Y la debilidad del golpe de Puigdemont tiene buena parte de la responsabilidad el espíritu de Barcelona del domingo pasado. La mayoría silenciada ha dicho basta. También tiene parte de culpa y parte de responsabilidad, por suerte, el rey de España, que marcó el camino la semana pasada de la firmeza democrática, de la esperanza de una España que se va a levantar de este golpe. También las empresas han dicho lo que era evidente, que se iban si Cataluña declaraba la independencia. El Consejo Europeo hoy le pedía, ni más ni menos que todos los líderes europeos le pedían a Puigdemont que no saque a los catalanes de Europa. Y, en definitiva, la democracia española ha ido debilitando el golpe que hoy ha perpetrado el señor Puigdemont. Pero como es un golpe a la democracia, ya sea a plazos o al contado, es un golpe a la democracia y pretende liquidar la soberanía de nuestro país, pretende liquidar la unión de todos los españoles, pretende quitarnos a los catalanes nuestra identidad, nuestro pasaporte, nuestros derechos, en definitiva, nuestros derechos de ciudadanía europea. Creo que ha llegado el momento este que estamos, ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el momento de actuar sin excusas, sin atajos, sin mediaciones internacionales, sino mediando precisamente entre catalanes para ir a votar a las urnas. No podemos permitir que se consolide el golpe que hoy pretende perpetrar el señor Puigdemont. Por tanto, para que no se consolide este golpe, ya sin excusas, sin complejos, sin pérdidas de tiempo, hay que actuar. Así que creemos que es el momento de acabar con esto en las urnas. Puigdemont hoy ha demostrado, si había alguna duda, que no puede seguir siendo el presidente de todos los catalanes. Un presidente que pisotea a la mayoría de los catalanes, que se inventa un reglamento, que cambia las reglas de juego, que cambia el Estatuto de Autonomía, que no respeta la Constitución española, no puede ser presidente
de nuestra tierra. Así que como Puigdemont no puede ser el presidente, y esto no me cabe ninguna duda que es un conflicto y un problema también entre catalanes, lo tenemos que resolver entre catalanes votando en las urnas. Por eso es el momento de que actúe el Gobierno para defender la Constitución desde la Constitución, para aplicar la Constitución, para garantizar nuestros derechos y libertades constitucionales. Y es por eso que la mejor manera es convocando elecciones. Hemos visto que el señor Puigdemont tiene mucho miedo a las urnas. Fíjense que en su discurso ni las ha pronunciado. Supongo que sabe leer las encuestas y sabe que el proyecto de convergencia puede desaparecer por el camino que van del independentismo. Así que, visto por dónde va el adversario, visto que Puigdemont no quiere urnas, visto que Puigdemont quiere alargar el chantaje al Estado de Derecho, no podemos permitir que se consolide. Por eso le pido al Gobierno que actúe hoy mismo, cuanto antes, y que dé certidumbre, seguridad jurídica, estabilidad política, estabilidad económica a Cataluña y al conjunto de españoles. Nos estamos jugando eso, nos estamos jugando la estabilidad, la seguridad, el empleo, las empresas, pero sobre todo los que somos catalanes nos estamos jugando algo más importante, que es la convivencia entre catalanes, la libertad entre catalanes, el no ser enemigos entre compatriotas. Por tanto, ante unas circunstancias como esta, creo que tenemos que actuar. Y les digo una cosa, hoy me quiero dirigir también a muchos catalanes que, como yo, seguimos con preocupación, con tristeza, con dolor, a veces incluso con vergüenza, lo que vemos en nuestras instituciones autonómicas. Y me dirijo a ellos para decirles que no están solos y que además vamos a salir de esta. Igual que salimos del 23F en esta misma Cámara. Hoy, sentado en el escaño, recordaba que hace 36 años aquí unos señores pretendían liquidar la Constitución española. También pretendieron los terroristas liquidar la Constitución española, la democracia española, y tampoco lo lograron. Y tampoco lo va a lograr ni Puigdemont ni Junqueras. Pero para que no liquiden ni nuestra soberanía, ni nuestra Constitución, ni nuestros derechos, ni nuestra democracia, hay que actuar. Así que es el momento de ponerse en marcha y le quiero decir a todos esos catalanes que no solo no están solos, sino que vamos a recuperar la democracia, que vamos a ganar en las urnas votando y vamos a echar al señor Puigdemont votando, lo que menos le gusta. Votando con garantías, con la ley electoral, evidentemente con un censo, votando una vez, no 4, y votando en libertad. Será el Estado quien tendrá que garantizar que se vota en libertad, que se vota con un censo oficial, que se vota con la ley electoral, pero estoy convencido de que si vamos a las urnas, el señor Puigdemont pasará a la historia por dar un golpe a la democracia y conseguir el efecto contrario, que es consolidar la democracia española, consolidar la unión entre españoles y hacer nacer un nuevo espíritu, paradójicamente el espíritu de Barcelona, el espíritu de los catalanes que dijeron basta. Así que hoy me siento más orgulloso que nunca de ser catalán, un catalán que quiere darse la mano con el resto de catalanes. Yo no quiero pasar más por lo que estamos pasando estos días, no quiero sentirme adversario de mis vecinos, de amigos, de familiares, de compatriotas. Creo que es el momento de pasar página, pero de verdad hay que ponerse en marcha y sobre todo pasar página votando. Ese es el elemento principal de todo esto. Seguro que cuando pasen unos meses y unos años diremos que estuvimos al borde del precipicio, pero que lo superamos juntos. Así que igual que hemos superado otras crisis de este país, las vamos a superar. Tiempo habrá en un futuro para hablar de reformas de nuestro país, de proyecto de futuro, que sin duda también hay que arreglar muchas cosas en el conjunto de España. Pero hoy tenemos que estar juntos los demócratas, junto al Gobierno de la Nación, junto a la democracia, al Poder Judicial, a las instituciones, para defender nuestra democracia. Así que hoy, en un día como hoy, como les decía, me siento más orgulloso que nunca de ser catalán, más orgulloso que nunca de ser español y más orgulloso que nunca de ser europeo. Señor Puigdemont, quíteselo de la cabeza. No nos va a dividir, no nos va a romper el corazón, no nos va a partir por la mitad. Nos vamos a defender en las urnas, nos vamos a defender votando, nos vamos a defender con la Constitución en la mano y no contra ella. Así que hoy hemos pasado un mal día, sobre todo los catalanes, pero el conjunto de españoles. Pero mañana puede ser un mejor día. Mañana puede ser un día en que empecemos a caminar, empecemos a activar los mecanismos constitucionales y le digamos al señor Puigdemont que tenemos una mala noticia para él, que es que van a venir urnas de verdad y le vamos a ganar. Va a ganar la democracia española y va a ganar España. Muchas gracias. La intervención de Albert Rivera, que les hemos ofrecido desde el Congreso de los Diputados. No tenemos más tiempo. Esther Antonio insistía en esa idea de elecciones. Gracias. Vamos con el telediario. Sí, nada, se abre un tiempo de espera. Para unos va a ser un alivio, un tiempo de alivio. Para otros va a ser continuar la pesadilla. Yo creo que continuará la pesadilla porque lo que no tiene sentido es que quienes quieren reventar el Estado pidan tiempo para que el Estado colabore con ellos a reventarlo. No tiene sentido. Bueno, gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches.